Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 24 de octubre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La oposición a Chávez se disolvió. Los que fueron electos por la oposición, lo que quedó de ese naufragio, resolvieron ir a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. Traidores, les gritan. Traidores se sabían que eran. El señor Layub, ese, es un traidor a la causa de la oposición. Un traidor sobre todo a la memoria de los muertos, de los muchachos que se hicieron matar en las calles de Caracas para salir de ese régimen oprobioso, el más corrupto, tiránico, violento, despreciable que ha habido en la historia de América. Esto es peor que Stroessner del Paraguay, esto es peor que los Somoza de Nicaragua, esto es peor que todo lo que hay en Venezuela. Y la oposición logra 5 gobernaciones después de que se somete al fraude que se sabía que les iban a cometer, y entonces ahora se arrodillan y juran ante la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición traicionó al pueblo de Venezuela, mejor dicho, los representantes políticos. El pueblo es más grande que sus representantes. En Venezuela no quedó sino María Corina Machado, lo demás es basura. Salvavidas para el sector textil. Ya el gobierno nacional resolvió el problema textil, porque les van a prestar 90 millones de pesos. Es decir, con un crédito los arreglan. Parte es para maquinaria y equipos, la otra parte para pagar préstamos. Es decir, para darle la vuelta a préstamos que ya tienen, entonces se los prestan a más largo plazo y con una tasa de interés distinta. ¿Cuál será? Y así quedó arreglado el problema textil. El problema de textil, señora María Lorena, usted no ha entendido, es que no quiere entender tampoco. Es el problema del contrabando, es el problema de la sobrevaluación del peso, es el problema de la cocaína. ¿Entiende, señora? Mientras en este país haya cocaína, los textileros seguirán por la calle de la amargura, cerrando sus puertas, las pequeñas fábricas de textiles y las pequeñas fábricas de confecciones. El hambre, la desesperación. Esto no es un problema de créditos, esto es un problema de contrabando, el que usted como parte de ese gobierno auspicia. Este es un gobierno narcotraficante. El gobierno de Santos es un gobierno narco. Y por eso estamos como estamos. El paramilitarismo es la mayor amenaza para el país, dicen a una las FARC y el ELN reunidos en Quito con ese nuevo prócer de la vida nacional que es Juan Camilo Restrepo. De manera que es el paramilitarismo, la reacción que ellos crearon con sus crímenes, con sus actos terroristas, con sus atrocidades. Entonces, ese es el peor problema del país. No, el peor problema del país son ustedes, bandidos que no han entregado las armas, bandidos que se quieren tomar el país con el apoyo del presidente Juan Manuel Santos. Quitarle 500.000 millones de pesos al Fondo Nacional del Ahorro es inconstitucional. Descubre la Contraloría General de la República. ¿Hace cuánto lo dijimos acá? Al Fondo Nacional del Ahorro lo esquilmaron. La plata de los ahorradores ahí les aparecerá. Algún día les aparecerá. No, pero préstamos, ninguno. Al Fondo Nacional del Ahorro lo volvieron
lo que volvió Santos este gobierno, un reducto de politiqueros. Primero lo hizo con Posadita, ahora lo está haciendo con el director actual, y les quitan 400 o 500 mil millones de pesos para tratar de cubrir ciertas deficiencias del presupuesto general de la nación. Es que hemos cambiado las cosas y llevado dinero para la inversión, quitándole la plata a los servidores públicos que la han puesto detrás de una vivienda. Les quitaron la vivienda a los servidores públicos. Ni siquiera a sus servidores respeta usted, presidente Santos, ni siquiera a ellos. El paro de taxis en Bogotá, la de ayer fue una muy amarga jornada. El tema será Uber, el tema serán los dispositivos electrónicos, o el tema será la superpoblación de taxis. Esto es una mancha amarilla por toda la ciudad. ¿Habrá clientela para tanta gente en carro amarillo? Nos preguntamos eso. La carrera séptima de Peñalosa es una necedad catastrófica. Peñalosa va a acabar con Bogotá, porque le va a quitar el último pulmón que tiene, el último respiro de esta ciudad. Es la carrera séptima, que desde luego es una tragedia transitar por ella, es lenta, tiene problemas, es estrecha. Peñalosa va a acabar con eso. Peñalosa, él no se aguanta las ganas de ver un ciclista por la carrera séptima y de ver que la gente que tiene automóvil lo tiene que dejar guardado o se tiene que ir a vivir a otra parte. Peñalosa haciendo invivible la ciudad de Bogotá. Lo que decíamos en la hora de la verdad, esto de la cocaína sigue en marcha. Y este es el principal problema que tiene Colombia. Estamos enfrentados a los Estados Unidos. William Calderón hablará de la famosa carta de Trump al Congreso de los Estados Unidos. El problema de la cocaína colombiana es un problema de marca mayor, como en las peores épocas de Samper. Santos logró retrotraernos en el reloj de la historia. Estamos inundados de coca. Y claro, algo tienen que capturar, como capturaron un cargamento de 2,5 toneladas con destino de cocaína que iba con destino a España en Barranquilla. ¿Cuántas pasan? Siempre que capturan a alguno se pregunta ¿cuántas pasan? Colombia es un país de coca. Alguien dijo alguna vez, Colombia es café o no es nada. Ahora resulta que Colombia es coca o no es nada. Colombia es nada. Este gobierno acabó con Colombia entregándose en manos del principal cartel de la coca del mundo, que son las FARC. Asesinado otro líder social en el Bajo Cauca antioqueño, se llamaba Miguel Pérez y estaba tratando de impulsar la erradicación de cultivos ilícitos. ¡Válganos Dios! Erradicación de cultivos ilícitos. Villeguitas, el ministro de Defensa, dice que ya tiene el 80% de la erradicación forzosa cumplida. ¿Por qué no la muestra? Porque aquí todo es en secreto. La entrega de armas de las FARC, esa no la pudimos ver. El desentierro de las caletas, ese no lo podemos ver. Y la erradicación de cultivos del ministro Villegas, esos tampoco se pueden ver. No hay un videíto, no hay una foto, no hay nada. Porque la verdad es que no hay nada, sino mentiras. Este es el gobierno más mentiroso, embustero, embaucador de la historia de Colombia. La Corte Penal Internacional lo ha dicho, y lo ha dicho con toda claridad. Los acuerdos con las FARC no cumplen los estándares internacionales de justicia, porque significan impunidad. Lo que le decía Oscar Iván Zuluaga en el debate a Juan Manuel Santos, en un debate en el que Santos se enojó y decía, no mienta, yo no he dicho, no he pronunciado la palabra impunidad. Felón embustero, por Dios. Ahora es la impunidad total, o van a castigar a algún miembro de las FARC. Ahí los tienen premiados.
dando declaraciones, salen viajando para Quito. ¿Con la plata de quién? De los colombianos. No es ni siquiera con la plata que se robaron en el negocio de la cocaína. Con la plata de los colombianos. Están aquí viviendo como unos reyes, esos miembros del secretariado. ¡Qué maravilla! ¡Es la paz! Les entregaron el país. Ya están en el Congreso de la República, tienen unos voceros que son unos miembros del Congreso que no votan, y votar o no votar, eso es lo mismo. De manera que lo tienen todo y la impunidad total. Y se los dice la señora Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, para advertirlo. Y se los dicen desde los Estados Unidos. Esto es una farsa. Impunidad total para criminales de lesa humanidad. Dice la DEA, la bonanza cocalera irá más allá del 2018. El señor Pardo, el ministro del posconflicto, que resultó más mentiroso que todos los del gobierno, resolvió inventarse un año, que es el año de la coca. Aquí en Colombia había un año especial que era el año cafetero, que no empezaba como todos los años del mundo en enero hasta diciembre, sino que ahora que empezaba de septiembre a septiembre, o de octubre a octubre, según como le convinieran las estadísticas a la Federación de Cafeteros. Entonces ahora hay un año cocalero. Cuando dijeron que Colombia iba a erradicar en un año los cultivos ilícitos, el año no era de enero a diciembre, no, ¿quién dijo que los años empiezan en enero y terminan en diciembre? Ahora los años empiezan en mayo y terminan en mayo. Pardo se inventó el año cocalero. Buena esa. La reforma política queda para después. Si la aprueban es para que rija después, dentro de 4 años. Estas elecciones que no las toquen, que sean igualmente corruptas, que sean lo mismo que han sido toda la vida. La cacareada reforma política no le pasó a este gobierno. Noticias internacionales. Los Estados Unidos bombardea en zona siria Deir al-Zar, que está en manos de Bashar al-Assad. Es decir, bombardea una zona militar de Bashar al-Assad y le causa 12 muertos. Desde Washington ordenan el regreso de diplomáticos a Venezuela. Los diplomáticos que habían salido de allá los vuelven a mandar a Caracas, pobrecitos. Esperamos que los manden con buen mercado para que puedan comer. Pero Washington pasa una circular a todos los habitantes de los Estados Unidos para que no se les ocurra ir a Venezuela. Que se mueran de hambre los venezolanos. Que se mueran de falta de recursos médicos los venezolanos, pero no irse uno para Venezuela para que lo mate un dolor de cabeza y no tenga una aspirina, y para que no pueda comer porque no hay comida en Venezuela. Matan en Río de Janeiro una turista española. ¿Cómo le parece? Esta pobre señora salió a pasear por Río de Janeiro a conocer las playas de Botafogo, de Copacabana, de Leblon, de Ipanema, a pasear. Pasaron por un retén de la policía, no pararon, disparó la policía y mató a esta pobre turista. Parece que iba en ese momento por las favelas, que es otro atractivo turístico en Río de Janeiro. Válganos Dios. Alemania vende 3 submarinos a Israel. Lo confirmó Benjamín Netanyahu. Los del Camp Nou gritaron, los hinchas gritaban independencia, 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 señal de que no quieren al Barça. El Barça se acaba. Una vez decretada la independencia de España, de la Liga Española sale el Barça. Pues si salen de España, Barcelona no puede estar en la Liga Española. De manera que los de Barcelona no quieren volver a ver fútbol. Todavía no se sabe pues cómo se va a desencadenar este fenómeno allá en Cataluña. Los funcionarios públicos en plan de desafiar al gobierno de Madrid. La situación es muy complicada. Parece que Mariano Rajoy no ha tenido el tacto suficiente para manejar el problema. Trump, en su visita próxima a China, pedirá cumplimientos de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Norcorea
y pedirá medidas adicionales. Trump no sabe qué hacer con Norcorea. Obviamente la clave de Norcorea es China. Los norcoreanos comen por la China, se visten por la China, tienen bombas nucleares por la China, y la China se hace el yo no fui, el desentendido. ¡Qué peligro es Kim Jong-un con bombas atómicas que yo le di! ¡Qué peligro es Norcorea con un ejército que yo armo! ¡Qué peligro es Norcorea con una gente que yo alimento! No puede haber posición más hipócrita que la de la China con Norcorea. Hay una nueva encuesta Jan Haas. Montserrat Fernández, como siempre, nos contará cómo viene la encuesta Jan Haas de esta semana. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando la Revolución de Octubre que se cumplió hace exactamente 100 años, cuando los bolcheviques se tomaron el poder siendo minoría. La eterna historia de los bolcheviques. Nunca en ningún país fueron mayoría. A partir de las minorías fueron consolidando un régimen a base de fuerza, la dictadura del proletariado, que se acabó en el mundo, salvo en algunos países muy exóticos como Norcorea, como Cuba, como Venezuela y ahora como Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí audio de alta calidad, lo mismo que nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red. Y también en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook con noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:17 de la mañana. Muy buenos días. Qué lástima tener que hablar de una encuesta tan pesimista en medio de esta poesía, ¿no? Porque el tango es pura poesía, hay que decirlo. Bueno, pues esta encuesta no tiene nada de poesía, tiene números, como siempre, muy pesimistas. Es la nueva encuesta de Jan Haas, con malas noticias, como siempre, para el gobierno y mostrando un alto nivel de pesimismo de la población. El presidente tiene una aprobación del 21%, 2 puntos menos que en la encuesta pasada. Una desaprobación del 70%, 3 puntos más de desaprobación que en la encuesta pasada. Los mayores niveles de desaprobación, y yo insisto en que esto es lo más preocupante, o debería ser lo más preocupante para el gobierno, los tiene entre los jóvenes entre 18 y 24 años. Y a su gabinete ministerial le va peor todavía que al presidente, que ya es decir, 17% de aprobación, 74% de desaprobación tiene el gabinete, y entre los jóvenes tiene el gabinete una desaprobación del 79%. La implementación de los acuerdos de paz con las FARC, pues no convence. En todas las encuestas vemos que el porcentaje empeora. Solo el 22% de la población está tranquila con estos acuerdos, 5 puntos menos que en la encuesta pasada, y tiene un 72% de desaprobación. Por supuesto, el proceso de paz con el ELN tampoco convence, 66% de desaprobación, 26% de aprobación. Y entre los temas que más preocupan a los colombianos, como siempre, la corrupción, que tiene un 79% que desaprueba el manejo que está haciendo el gobierno en este tema, 3 puntos más que en la encuesta pasada. Solo el 16% aprueba este punto, y es también entre los jóvenes donde hay más preocupación con el tema de la corrupción. El 84% de los jóvenes creen que este es un gravísimo problema en el país. En la percepción de la economía vamos de mal en peor. 89% cree que la economía está estancada o en retroceso. Solo el 10% parece tranquilo. El empleo, 61% cree que la situación es muy mala, 7% solo cree que es buena. En resumen, el estado de ánimo en el país está por los suelos.
el 19% es optimista, el 76% cree que el país va por mal camino. De modo que hay muy mal ambiente en el país y el gobierno sordo y mudo a los dolores de la población, que eso es lo más indignante. Sí, el gobierno viviendo en un país ajeno. Bueno, él vive en Londres. Él vive en Londres y en cierto sector ahí muy privilegiado en Londres, en Brighton es como se llama, cerca a todo lo mejor de Londres. Allá va a vivir y nos va a dejar a nosotros un muladar entristecido, melancólico. El país perdió el alma, perdió el nervio vital. El país no cree en nada y sabe que está anegado en un mar de corrupción y sabe que la economía es un desastre porque cada uno la ve en su propia economía hogareña. No ha entendido este gobierno que la economía va a ser el tema de los próximos meses. Ni han entendido muchos que el debate económico será el gran debate del próximo certamen electoral. ¿Qué le vamos a hacer, Montserrat? Dice que para buen entendedor pocas palabras. Pues a este gobierno no le bastan ni las pocas ni las muchas palabras. No entiende al pueblo colombiano, porque este señor es olímpico. A él lo tuvieron en Londres mucho tiempo y se cree londinense con su cuñado Néstor Osorio Londoño, su excuñado. Bueno, pero en fin, le sigue haciendo los mandados y entonces él cree que él es un lord londinense. Hágame el favor, uno salido pues de un cundiboyacense sintiéndose lord inglés. Bueno, pero mire, sí tiene usted razón en ese sentido y eso es lo que percibe mucha gente, que hay un cierto tono de desprecio del gobierno cuando no tiene en cuenta estas encuestas, ¿no? Como, no, es que ellos no saben lo que dicen, al igual que en el referendo, ¿no? Cuando ocurrió lo del referendo, lo que se dedicaron fue a desprestigiar o a decir que esa gente no sabía por lo que estaba votando. Es un desprecio, ¿no?, hacia la población que es muy ofensivo. Gente a la que la engañaron. El plebiscito, sí. El no del plebiscito ganó fue con mentiras. Hágame el favor. ¿Sí? Este gobierno embustero, tramposo, hablando de mentiras. Bueno, cuando estábamos en el colegio, recuerdan que nos decían que un burro hablando de orejas. Sí. Y uno viviendo en Mayfair, en el centro de Londres. Pues por Dios bendito, en New Bond, en el Street, lo que le importará, y se trae pues para reforzar su gabinete a la señora María Lorena, que con 90.000 millones de pesos de préstamos va a resolver el problema textil y el problema de confecciones del país. Eso es no saber dónde están parados, es que no tienen ninguna comunicación con el pueblo, con su tragedia, con la crisis económica que se vino encima, con la crisis social imparable, con la inseguridad, con la violencia, con un país dominado por la cocaína, como si lo saben en los Estados Unidos, claro. ¿No? Hablemos de ese tema. William Calderón. Sí, doctor. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es martes 24 de octubre del año 17. Son las 6:28 de la mañana. Faltan 288 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, este jueves 16 de octubre de 2017, ratificó que las circunstancias que se presentaron el 21 de octubre de 1995, cuando, mediante orden ejecutiva número 12.978, durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano, subsisten por la permanencia de narcotraficantes que permanecen en Colombia, porque significan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, para la política exterior y la economía de los Estados Unidos, hechos que causan un nivel extremo de violencia y corrupción en el país del tío Sam. Con esta carta, dirigida a los presidentes de la Cámara y el Senado estadounidense, Trump ratifica al mundo el estado de emergencia nacional
originado por el narcotráfico que subsiste en Colombia. Por otro lado, la DEA culpa a Colombia por el aumento de consumo de cocaína en Estados Unidos. Y como si fuera poco, la señora, la Corte Penal Internacional, según la señora Fatou Bensouda, cuestiona a la JEP y dice que ésta debe permitir que los individuos responsables por conductas que constituyan crímenes del Estatuto de Roma sean llamados a responder ante la justicia. Doctor Londoño, entonces, ¿de qué habla el presidente de las FARC, el camarada Santiago, y Coca Naranjo? ¿Qué dice? Que están arreglando el problema de Tumaco. ¿Cómo le parece? Ya pasaron un fin de semana ya Tumaco quedó arreglada. 42.000 hectáreas de coca sembradas en Nariño, más que en todo Bolivia, más que en el Perú. No, por Dios. Hay allá, en Tumaco. No. En Tumaco. Y ese es un problema social y ese es un problema de unas dimensiones colosales. ¿La guerra civil? Lo que usted siempre ha dicho, para que hablemos claro. La guerra civil, un país en medio de la coca, nadando en un mar de coca. Eso es lo que nos quedó. Sí. Entonces ya, para justificar la quiebra de la promesa que hicieron de una erradicación de 100.000 hectáreas de coca en el año, ya Rafael Pardo se inventó el año cocalero. Entonces no se le olvide, existe el año calendario de enero a diciembre, sí. Existe el año cafetero septiembre a septiembre, y existe el año cocalero que va de mayo a mayo. Yo no, es que cuando dijeron un año no es en 2017, no es enero a diciembre, no, es mayo a mayo, el año cocalero de Rafael Pardo. No, esto es que mire, si no fuera con un fondo de tragedia tan enorme como el que estamos viviendo en este país, en manos de la coca y de los cocaleros y de las FARC y de las BACRIM y de todos los bandidos y del ELN y del EPL, ¿sí? De todo lo que se tragó a Colombia, era para morirse de la risa. Yo creo que desde lejos nos miran y ¿sí? Pues se mueren de la risa, aunque en Washington no, como usted lo dijo. En Washington nos miran con mucha preocupación y tanto la DEA como Trump advierten. Sí, señor. Advierten. Pobre país el que va a recibir el próximo presidente de la República. Sí. O pobre presidente que va a recibir un país como se lo va a entregar Juan Manuel Santos. Vuelto trizas. Sí, esa es la verdad. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Se abrió la caja de Pandora aquí en Estados Unidos, o miles de cajas de Pandora al tiempo. No se está hablando de otra cosa que de las denuncias de acoso sexual, y son miles o millones de mujeres las que están saliendo públicamente a decir que alguna vez en su vida fueron agredidas sexualmente, acosadas o incluso violadas. El lema es "Yo también" o Me Too en los medios sociales, y son, además de actrices, mujeres de todas partes y de todos los distintos sectores de la sociedad. El caso principal es el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Lo votó su propia compañía, lo dejó su mujer, está ahorita en un centro de rehabilitación, pero ya alcanzan a más de 50 las mujeres que lo están acusando de haberlas acosado sexualmente, asaltado sexualmente o incluso violarlas. Ayer el testimonio que faltaba fue de una ex asistente de cuando él trabajaba en Miramax Film, se llama Zelda Perkins. Ella dice que no había hablado antes porque su contrato había una cláusula de silencio, y que esa es la razón por la que muchas de las personas que trabajan con él se han mantenido en silencio. Ella dice que ella fue víctima, que fue testigo de otra mujer que fue víctima cuando estaban haciendo un trabajo en el exterior, y que no había podido hablar. Se había ido de la compañía y llegaron a un acuerdo fuera de corte, pero no había podido hablar precisamente por esa cláusula de silencio. Entre las mujeres que acusan a Harvey Weinstein están nada menos que Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y muchísimas mujeres más. Hay muchas de ellas famosas estrellas de Hollywood, y bueno, algunos de sus compañeros de películas han tenido que salir a ponerse de su lado, a denunciar a Weinstein. Tom Hanks, por ejemplo, ha estado entre el grupo que ha estado hablando en contra de cualquier tipo de acoso sexual y diciendo que es un tema que ya tiene que salir a la luz pública. Justo ayer, por ejemplo, sale en
Wall Street Journal, otro escándalo de acoso sexual que le está costando el puesto a importantes ejecutivos de la financiera Fidelity. Y también en el New York Times un nuevo artículo que implica a Bill O'Reilly, que era el dios de los comentaristas conservadores o de derecha de los Estados Unidos. Él en una entrevista está culpando a los medios de izquierda por las acusaciones de acoso sexual en su contra. Dice que incluso está bravo con Dios por no haberlo protegido más. Asegura que su dinero y su fama lo han hecho blanco de todo tipo de ataques. Y esas palabras o esos testimonios los dijo en reacción a un artículo del New York Times en que afirma que él llegó a un acuerdo fuera de corte con una mujer, una ex colega de Fox, y le pagó $32 millones para que no lo denunciara públicamente por acoso sexual o por algún tipo de abuso sexual de su parte. El diario New York Times dice que incluso sabiendo de este acuerdo fuera de corte, la cadena Fox News le había renovado el contrato hasta que estalló el escándalo. ¿Qué es lo que dice O'Reilly? Que lo que quieren es matarlo otra vez. Eso es lo que dice. Que el New York Times se dio cuenta que le ha ido bien con sus empresas en digitales y que lo empezaron a entrevistar en Fox News y en otros medios y decidieron rematarlo con este artículo. ¿Qué dice de los acuerdos? ¿Por qué le paga a una mujer $32 millones que lo está acusando si no tiene ningún fundamento? Él dice que lo hizo para que no le hicieran daño a sus hijos, que obviamente sus hijos acabaron bastante dañados. Al paso le sale Megyn Kelly, ella es otra periodista conservadora muy importante, ella se fue de Fox News de haber denunciado a otro ejecutivo de Fox News de acoso sexual y dice que ella sí se quejó de O'Reilly ante los jefes diciendo que era increíble la manera en que había reaccionado a las denuncias de acoso en su contra inicialmente, cuando decía que era simplemente mujeres que querían dañar su reputación, hasta que finalmente pues se fueron sumando todos los escándalos y le costaron el puesto. Está fuera de la televisión, está fuera de Fox, le ha costado muchísimo en ratings a la cadena Fox, pero ya las mujeres han decidido que no se quedan calladas. Esto es un cambio gigantesco, se hablaba mucho de la igualdad de la mujer, pero claramente a la hora en las oficinas y en los puestos de trabajo pues todavía hay muchos abusos que se han presentado en los últimos años y las mujeres están diciendo yo también, me too, me lo hicieron, no aguantamos más. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ayer por pura casualidad me enteré de otra forma de abuso contra las mujeres aquí en Bogotá. ¿Saben ustedes que las condenan a pagar parte de los intereses del gota a gota? Saliendo es el término que se usa. Tanto de interés, pero salimos. Violencia contra las mujeres, hasta en eso, por Dios, hasta en eso. ¿Será eso tolerable? ¿Puede convivir uno con una sociedad donde eso sucede? Donde las mujeres son víctimas de acoso, de violencia, violencia psicológica, violencia material. Por Dios, qué horror el sitio donde estamos viviendo. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En Noticias Internacionales hoy les voy a hablar de la foto de la vergüenza. Les hablo de la foto de los 4 gobernadores de Acción Democrática pertenecientes a la MUD que ayer fueron a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse. Los funcionarios elegidos que prestaron juramento son Lady Gómez del Estado Táchira, Alfredo Díaz de Nueva Esparta, Ramón Guevara de Mérida y Antonio Barreto de Anzoátegui. Los venezolanos veían ayer asombrados cómo los 4 miembros de AD se humillaban públicamente y legitimaban la fraudulenta constituyente de Nicolás Maduro. Además, asombran las descaradas declaraciones de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, quien desde su Twitter afirmó lo siguiente: cuando el pueblo te implora que no le abandones, la humillación de un líder es un medio para lograr libertad. Táchira, solo muerta te abandono. Acción Democrática entonces ha adoptado un discurso según el cual ellos, por la libertad, son capaces hasta de humillarse. Legitiman al régimen, pero además creen bobo al pueblo venezolano.
¿Será que pensaron que iban a negociar con el esfuerzo y la valentía de millones de venezolanos que durante 4 meses salieron a las calles a pedir la salida de Maduro y que el pueblo los vería como unos héroes? No, los venezolanos los ven como lo que son, unos traidores. Por su parte, el resto de los miembros de la MUD ya han salido a dar declaraciones de rechazo, algunos incluso ya hablaron de que hay que expulsar a Acción Democrática de la Mesa de Unidad. Además, los 4 gobernadores de AD dijeron a los medios de comunicación que darían rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo hoy. A los pocos minutos desde la cuenta oficial de la Asamblea Nacional le dijeron a los representantes de Acción Democrática que no podrían ingresar al recinto a realizar su rueda de prensa después de que se juramentaron ante la Asamblea Nacional Constituyente. Por su parte, María Corina Machado, quien desde el principio estuvo en contra de ir a elecciones regionales y quien se separó de la MUD cuando tomaron esa decisión, dijo desde su cuenta de Twitter, refiriéndose al actuar de los gobernadores de AD: qué vergüenza, da náuseas. Les aseguro que el país que construiremos juntos será diferente, será decente. Y mientras la MUD defrauda a los venezolanos, aumenta la angustia por lo que pueda suceder en los próximos meses en relación con los $3.500 millones que debe pagar Venezuela por cuenta de su deuda externa. Y es que, si bien los expertos coinciden en que haciendo esfuerzos el país podría pagar la deuda, también están de acuerdo en que saldar esa deuda indudablemente afectará las importaciones y llevará a niveles insoportables el hambre y la miseria. Días negros se vienen para Venezuela y la MUD es cómplice de ese desastre. La MUD es cómplice de ese desastre. Esto es inaudito. Desde que aceptaron ir a las elecciones lo dijimos, lo repetimos en la hora de la verdad. Se están suicidando, pero además están traicionando la memoria de 120 jóvenes que se hicieron matar en las calles de Caracas en contra de un gobierno despótico, dictatorial y corrupto. Lo estaban traicionando y lo traicionaron. La famosa mesa, la famosa MUD, está traicionando al pueblo de Venezuela. Solo María Corina Machado se mantiene firme, erguida, además con capacidad crítica para hacer oposición de verdad. Los demás se entregaron. Entonces les hicieron el fraude que se sabía que les iban a hacer. Se les robaron quién sabe cuántas gobernaciones. Y a los que declararon electos, los declararon electos porque había previas conversaciones. Yo lo declaro electo, pero usted viene y se arrodilla ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pobre país, pobre Venezuela, lloramos por ti, Venezuela. No por Argentina como en la famosa ópera, sino hay que llorar por Venezuela, nuestra hermana del alma. El pueblo venezolano está siendo traicionado. Y Maduro dice que habrá muchos triunfos, que sobrevendrán muchos triunfos. ¿Será el triunfo contra el hambre? ¿Será el triunfo contra la falta de hospitales y medicamentos? ¿Será el triunfo contra la miseria, contra la violencia que hay en Venezuela? ¿Será el triunfo contra la corrupción? Porque unos cuantos se hicieron fabulosamente ricos con el hambre de los venezolanos. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Muy acertados estuvieron los premios entregados ayer por la FIFA a los mejores de 2017 en la ceremonia que se llevó a cabo en Londres y que tuvo como invitado especial al argentino Diego Armando Maradona. Tal como dijimos acá, el galardón al mejor futbolista era para Cristiano Ronaldo y así fue. Segundo año consecutivo que lo gana. El portugués tuvo el 43.16% de los votos frente a 19.25% del argentino Lionel Messi. El podio lo completó Neymar con el 6.97%. Zinedine Zidane arrasó en la votación al mejor entrenador. Tampoco nos sorprendió. Se llevó el 46.22% de los votos frente a Antonio Conte del Chelsea, que fue segundo con el 11.62%. El delantero francés Giroud se quedó con el premio al mejor gol, con un tanto de escorpión que anotó el pasado mes de enero en un partido de la Liga Premier contra el Crystal Palace. Esta es la primera vez que el máximo organismo del fútbol mundial cuenta en su gala con un galardón específico para los arqueros. Buffon, de 39 años, fue el ganador con una votación del 42.42% y el alemán Neuer fue segundo con el 32.32%. Por el lado de las damas, la holandesa Lieke Martens del Barcelona no dio lugar a las sorpresas y se llevó el premio de la mejor jugadora del mundo. Ella hizo parte de la selección holandesa que se llevó la Eurocopa y además fue fichada por el equipo catalán. Y para terminar, el once ideal quedó conformado por
Buffon en el arco, Marcelo, el italiano Leonardo Bonucci, Sergio Ramos y Dani Alves en defensa, Luka Modric, Toni Kroos y Andrés Iniesta en el medio, Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo adelante. Acertamos, doctor Londoño, los mejores se llevaron su merecido premio. Bien, los mejores de la FIFA, los mejores de la hora de la verdad. Y en un minuto estaremos con un precandidato a la presidencia de la República que le habla claro al país, claro, y que le plantea sus problemas reales, prometiendo que si llega a la presidencia de la República serán enfrentados esos problemas con objetividad y con conocimiento de causa. Carlos Holmes Trujillo estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad.